mano de Gendarmería. Bueno, allí estaba Sergio Maldonado, que directamente responsabilizan a la Gendarmería por la desaparición de su hermano. Reitero, hace una semana que está desaparecido y hay un silencio oficial. Hoy por primera vez habla la ministra para deslindar responsabilidades. Y esta mañana también en Radio Día hablábamos temprano con Facundo Jones Gualá, que está detenido en una cárcel desde el 28 de junio pasado. Él nos decía lo siguiente. Nosotros entendemos que la Gendarmería lo ha confundido a este chico, a Maldonado lo ha confundido con uno de nosotros y lo desapareció, ¿no? Porque las desapariciones forzadas aquí son bastante comunes, los asesinatos de parte de los terratenientes, de las policías que están coludidas, eso es algo común aquí. El muchacho lamentablemente no sabía nadar, lo cazó la Gendarmería y lo desapareció, pero como le digo, esto es una represión dirigida específicamente contra el pueblo mapuche porque somos una molestia para las transnacionales. Lamentablemente yo pienso que dos situaciones, lo están torturando en algún lugar, porque eso también, como le digo, ha pasado con nosotros, lo están torturando, o se le fue la mano con la golpiza. Lamentablemente, tengo que decirlo, lo han matado y no saben qué hacer con su cuerpo, o lo tiraron por ahí, que eso es lo más común que pasa aquí. Bueno, muy duro realmente el líder mapuche, que está detenido, reitero, Facundo Jones Gualá, cuando dice, se le fue la mano, lo han matado o lo tienen desaparecido y lo están torturando. Muy grave la denuncia. Hoy hubo, tanto en Esquel como en Bariloche y en otros puntos de la provincia de Chubut y de Río Negro, manifestaciones pidiendo justamente por la aparición de Maldonado. Y en la ciudad de Bariloche, los referentes de la comunidad mapuche se pusieron al frente de esa protesta y mire lo que pasaba. La misma Gendarmería que entró a reprimir, que entró a balear a la gente, que entró a quemar sus pertenencias, que obligó a los niños a ver... La misma Gendarmería que entró y se llevó a Santiago, la misma Gendarmería tiene el territorio militarizado. Hostiga a nuestra gente todas las noches con reflectores, dan vuelta todo el día. Esa misma Gendarmería que se llevó a Santiago hoy en día está atentando contra la vida de las personas, los niños. Obligaron a los niños a ver hasta incluso cómo le quemaban sus juguetes, cómo le quemaban su abrigo. Tenemos que seguir luchando. Santiago tiene que aparecer. El ojo tiene que estar en libertad. Basta de terrorismo de Estado. El pueblo mapuche está de pie. Los pueblos originarios se están organizando y la gente consciente seguirá reclamando sus derechos. Bueno, muy fuerte lo que veíamos. Esto ocurría esta tarde en Bariloche por parte de los referentes mapuches, ¿no? Mariano, que también decías recién. No, te decía que el caso lo tiene el juez Otranto, que tiene la carátula de desaparición forzada. Y respecto de lo que decía Jones Gualá, efectivamente hay un centenar de desapariciones forzadas de la comunidad mapuche, de las cuales solamente se esclarecieron 22. Esto es lo que cuando él se refiere a que se le fue la mano, lo mataron y no saben qué hacer con el cuerpo, o lo están torturando. Esto está ocurriendo en el sur de la Argentina, muchachos. Esto está pasando ahora. Sí, es tremendo este nuevo relato ahora que incluso algunos periodistas se han sumado a decir que son terroristas los mapuches. Sí, yo recuerdo hace 4 o 5 años las coberturas que se hacían respecto de los reclamos que con justicia se hacían en la Plaza de Mayo de las diferentes comunidades. Sí. Ahora están matando. En aquel momento el problema era que reclamaban y no los escuchaban. Ahora los matan directamente. Y los matan, los desaparecen y está todo ocultado. Y además se los trata de terroristas. Esto ya es grave. Sí, en el sur lo que se libra además es una lucha por el territorio en el marco de una explosión productiva que es la de Vaca Muerta. Sí. Ahí las petroleras hacen punta de lanza. Sí, contra pero los mapuches, pero sistemáticamente. acordémonos de lo que son Benetton metiéndose en las tierras, el amigo del presidente Joe Lewis también, porque eso lo están denunciando, y otros extranjeros que vienen a usurpar, en definitiva, la tierra que les pertenece históricamente, ¿no? Si no nos creen a nosotros, lean una muy buena nota que salió hoy publicada en el diario La Nación, en donde están hablando con 3 personas que ocupan uno de los territorios de Benetton. Entonces cuentan que están ahí ocupándolo, están encapuchados, por supuesto, para no ser reconocidos y no ser detenidos, no ser identificados, pero están los 3 ocupando en una casilla un lugar que creen que les pertenece. No tienen armas, no tienen nada, así que el terrorismo acá está, dejémoslo de lado, estamos discutiendo otra cosa, no estamos discutiendo otra, estamos discutiendo sobre derechos. Bueno, hace una semana que está desaparecido. Esperemos que las autoridades
nacionales y provinciales, que son las responsables de darnos seguridad, puedan dar en los próximos días datos concretos sobre la desaparición de Maldonado. Muy bien, recta final para las PASO. Esta noche nos acompaña Verónica Magario, la intendenta de La Matanza. ¿Cómo está, Verónica? ¿Qué tal? Buenas noches, Silvestre. ¿Cómo estás? Bueno, veíamos recién la marcha multitudinaria de los movimientos sociales en el día de hoy pidiendo emergencia alimentaria, ¿no? Y algo que, bueno, desde el 1 de enero de este año, desde el 2016 me acuerdo, usted viene denunciando, ¿no?, la degradación social que se observa en muchos sectores del conurbano bonaerense, ¿no? Sí, la realidad es que, a ver, por un lado hemos tenido pérdida de trabajo. En La Matanza, yo les puedo contar, perdimos 25.000 puestos de trabajo en el área productiva y además se han perdido unos 50.000 puestos más en el sector informal, lo que habla de 75.000 familias que están hoy sin trabajo. A eso se suma los comercios que están cerrando en La Matanza. La Matanza han cerrado el 25% de los locales comerciales. ¿25%? 25% es una barbaridad. De los locales comerciales. A eso debemos sumar que se viene notando la baja del consumo. ¿Y por qué es la baja del consumo? Porque los sueldos no alcanzan, porque fundamentalmente la gente no llega a fin de mes. Pero veíamos una baja de consumo hasta hace poco, Silvestre, que tenía que ver con productos que uno puede decir, bueno, el calzado, la ropa, los juguetes, la librería, no son de primera necesidad. Claro. Hoy, las últimas estadísticas que vemos en La Matanza de baja de consumo tienen que ver. Baja de consumo, 33% de leche. ¿Cuánto? 33% de leche en las ventas. Tremendo. 39% de venta en las carnes, 43% en lo que son hortalizas y verduras. Y estamos viendo que los almacenes están vendiendo un 33% menos. Esta es la realidad de todos los sectores, digamos. Hay sectores que, por supuesto, ya no les alcanza para comer. Nosotros lo veníamos diciendo desde el año pasado. Se habían duplicado los comedores en las escuelas. Esto se ha multiplicado ahora en las escuelas, los platos de comida que se siguen pidiendo. ¿Y dan abasto con esos platos de comida? Y da abasto este municipio que sale a cubrir lo que la gobernadora no hace, porque esta es una responsabilidad del gobierno provincial. Cuando le pedimos en su momento para 30.000 chicos, nos dieron para 6.000. Y el resto lo está cubriendo el municipio. Es decir, nosotros estamos haciendo, los municipios estamos haciendo lo que Vidal y Macri en su defecto no hacen. Lo que han abandonado. Claro. Y esta situación, digo, por un lado, de aquellos que están más vulnerables porque han perdido trabajo, porque no tienen la posibilidad ya ni de comer, y que van rebuscándosela tal vez ahí junto al abuelo que tiene una jubilación y a un hermano y se ponen a vivir todos juntos porque entre el aumento de las tarifas y el poco sueldo que hay. Pero por el otro lado también la clase media, y ese es un sector que nos preocupa también mucho porque es un sector que ya no vacaciona. Mire, pasaron las vacaciones de invierno como nunca en La Matanza, en pleno Ramos Mejía. Vinieron los decadentes a tocar. 120.000 personas esa noche para ver a los decadentes en Ramos Mejía. Esto denota que no hay posibilidad de llevar a los chicos a un espectáculo, el sector medio. Obvio. Ahora, ahí es algo muy importante, porque usted lo viene diciendo, lo ha denunciado incluso públicamente. Usted dice, hemos tenido que alimentar más chicos en La Matanza, y el gobierno provincial, que tendría que tener la responsabilidad básica, no suministra el mismo reclamo que está haciendo Moreno, que ha tenido que declarar la emergencia alimentaria. ¿El gobierno provincial está ausente frente a esta crisis? El gobierno provincial y específicamente la gobernadora es insensible frente a esta situación, esto está claro. Frente a la falta de alimentos es totalmente insensible. Por el otro lado es injusta, porque este gobierno provincial y María Eugenia Vidal son responsables
de que además de que hay hambre y no se sostiene el hambre, no se acompaña a los jubilados en sus situaciones, a los niños en sus situaciones, además hace una injusticia, por ejemplo, con las obras. La gobernadora, hay 3 presupuestos que bajó la gobernadora, esencialmente del año pasado a este año. Uno es educación, el otro es salud y el otro es seguridad. Se ve que la gendarmería y la inversión en seguridad parece que vale más la pena en los mapuches que en los propios, cuidar a los propios ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Pero perdón, les decía, bajó esos índices, esa inversión. Y además... 3 áreas clave bajó. 3 áreas, pero esenciales. Digo, cuando hay más desempleo, hay más necesidad de salud pública, hay más necesidad de escuelas públicas. Pero además de todo, hizo una inversión, o por lo menos contó que va a ser una gran inversión en obras en la provincia de Buenos Aires, de las cuales comete injusticias muy grandes. Bueno, a Mar del Plata... Sí, el otro día el mismo intendente de Mar del Plata lo reconoció, que le estaban dando una barbaridad de plata para que gane Mar del Plata. Y decía Berco que le han dado el gobierno nacional 500 millones en ATN. Mire, si hiciéramos una proporción, es real, si hiciéramos una proporción distributiva de lo que ella debería darle por población, a La Matanza le correspondería un presupuesto entero de un año para invertir en obras. Realmente es injusta porque le da a sus propios intendentes o los de su color y no se fijan las necesidades. Y el eslogan de ellos ha sido todo el tiempo, los escuchamos, gobernar para todos, este es un equipo para todos, para toda la provincia. Bueno, eso no se refleja ni en La Matanza ni en muchísimos distritos de la provincia. ¿Cómo ve a la expresidenta? Todas las encuestas la están dando primero en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está viendo la campaña y cómo la ve a la expresidenta en campaña? Bueno, la verdad es que nosotros los de Unidad Ciudadana recorremos los barrios permanentemente, estamos escuchando la voz de la gente en forma permanente. Lo primero que quiero decirles, hay mucho dolor y mucha angustia. Y en los sectores medios hay mucho miedo a perder el trabajo o lo que va a pasar mañana, ¿no? Por el otro lado, en esas recorridas, Unidad Ciudadana escucha esto, se vuelve la voz de la representación de todos estos ciudadanos, la esperanza y la oportunidad de defenderlos en esta etapa. La gente dice, Silvestre, permanentemente, y lo escucho desde barrios como Tapiales, Madero, San Justo y hasta los barrios de González Catán, es hora de frenarlo a Macri, no podemos continuar así. Y una cosa que asustó mucho en estos últimos días, y lo decían ustedes, el dólar. Claro. El dólar. A ver, todos los argentinos tenemos la sensación de que cuando el dólar se empieza a disparar, se van a seguir disparando los precios. Y la sensación que hay es que hay que decirle a Macri basta. Y Unidad Ciudadana representa esto. Unidad Ciudadana representa el freno definitivo a Macri y esto es lo que se está interpretando en los barrios. Verónica, ¿tienen temor? Mañana sabemos que va a haber una conferencia de prensa de los diputados del Frente para la Victoria. Ayer Felipe Solá algo adelantó. Hay como cierta preocupación por el tema de la fiscalización y el conteo de los votos por esta empresa Indra, cuyo directivo principal es un ex directivo de SOCMA. Y se está poniendo allí mucho la mirada. ¿Tienen temor? Nosotros lo que queremos es que haya una elección transparente, que la gente pueda votar y que se refleje el voto de la gente en este proceso digitalizado. Hay algunas dudas de algunos procedimientos. Igual el fuerte del peronismo siempre fue la fiscalización, digamos. De esto no se puede quejar el peronismo. Pero en estos tiempos, quiero pensar, ¿no? En estos tiempos modernos están digitalizando lo que serían la fiscalización, sí. ¿no? ¿Pero qué dudas tienen? Habla de bueno, dudas. primero porque está en manos del correo, la empresa que ha sido
contratada por el Correo y no por el Estado Nacional. Bueno, hay cuestiones confusas. Lo que queremos es transparencia, lo que queremos es que la gente pueda ir a votar, puede ir a manifestarse, que manifieste su voto. Obvio. Y tener la tranquilidad de que lo que sucede en las urnas se refleje en el conteo, ¿no? Por supuesto. Bueno, Verónica, muchas gracias. Suerte. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, nada, cuando pasen estas elecciones, ojalá algún día vengan a La Matanza. Nos gustaría que puedan escuchar los testimonios de la gente, porque hay mucha preocupación, mucha angustia. Lo sabemos. Gracias, Verónica. Gracias a ustedes. Enseguida está Martín Lustó con nosotros, carrera al próximo domingo, en una semana donde los principales candidatos van a estar presentes en minuto 1. Berco, ¿tenías alguna información que estabas trabajando sobre los jubilados? Es así, en las próximas horas se va a dar a conocer un informe por primera vez midiendo la inflación para los jubilados y pensionados. Atención a este grupo vulnerable que explica 1 de cada 4 hogares en la Argentina. 1 de cada 4 hogares en la Argentina tiene algún ingreso por jubilación o por pensión. ¿Y qué es lo que muestra este informe? Que, insisto, se va a difundir en las próximas horas durante el día de mañana, hecho por el Instituto Estadístico de los Trabajadores, un organismo que trabaja muy bien, que depende de la CGT y de la CTA. La inflación el año pasado para los jubilados fue 44,2%. Un porcentaje superior al que tuvo la población en general, según este mismo instituto, que marcó 42,1%, y también frente a la que sufrieron los asalariados, del 40,9%. Insisto, 44,2% de la inflación para los jubilados. Claro, aumentaron mucho más que el promedio los gastos en salud, también aumentaron los gastos en alimentos, y esto, del mismo modo que gastan más en salud y en alimentos, gastan también más en servicios proporcionalmente. Los jubilados, el año pasado, año de tarifazo y año de suba descomunal de los medicamentos, hizo que la inflación para ellos fuera mucho más fuerte y que efectivamente el poder adquisitivo de la devaluación de la jubilación se devaluara más incluso que el salario. El año pasado la pérdida del salario real fue aproximadamente un 7%, varió mucho según el sector, según la paritaria, pero para los jubilados fue más del 8% la pérdida. Gracias, Berco. Martín Lustó, candidato a diputado nacional de Evolución en la Ciudad de Buenos Aires. Buenas noches, Martín. Gracias por venir. ¿Cómo anda? ¿Qué se juega el próximo domingo? El próximo domingo es una elección legislativa. Yo creo que la estamos dramatizando demasiado, que para la gente lo dramático es la realidad, la dificultad es el día a día. Hacen timbreo, pero después lo que te toca el timbre es la realidad. Entonces... Bueno, ahí se vio, ¿no? Con la gente en la calle pidiendo emergencia alimentaria, ¿no? Pero lo que creo es que la gente entiende que lo que hay que corregir es la situación de base, que al día siguiente el presidente va a seguir siendo Macri, el jefe de gobierno es Larreta, la gobernadora es Vidal, pero la pregunta es si se logra que el gobierno deje de encerrarse tanto, si podemos discutir diagnósticos más profundos, propuestas. Es una campaña en la cual las propuestas están ausentes, nosotros hemos hecho propuestas en cada una de las áreas. Están a disposición, lo que pasa es que nunca nos la preguntan, pero están a disposición en un lugar que se llama evolucionciudadana.com. Cuando hablan recién de tarifas, tenemos una propuesta concreta de cómo se debería haber manejado, porque si bien es cierto que las tarifas se habían retrasado, tampoco es responsabilidad de la gente que las tarifas se hubieran retrasado, tampoco se lo tenés que hacer pagar de la noche a la mañana, sino que deberías encontrar un sendero. Nosotros propusimos cómo, tendrías que subir... Bueno, el tarifazo se está haciendo sentir fuerte ahora, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero es acumulado, mira... El retraso, los subsidios por estas cuestiones equivalían a la totalidad del déficit. Y Argentina tiene que resolver su déficit. Pero la verdad que lo que tienen que encontrar es un sendero. Entonces era preferible, a todas luces para mí, decir que yo subo el gas 6% más que la inflación cada trimestre. No te subo nada de entrada, pero te voy a subir 6% más cada trimestre que lo que sube la inflación, 8% de la electricidad. Si hubiéramos hecho eso, hubieran pasado varias cosas. Primero, al final de 8 años terminás con el déficit, con lo cual ya resolviste el problema ese. Por otro lado, la oposición, en lugar de discutir si ponerse en populista y decir que no hay que subir las tarifas, hubiera dicho sí, acompañamos, porque en 8 años el tema está resuelto. Hubiera sido gradual. Las empresas no hubieran saltado su cotización 400% de la noche a la mañana, pero sabrían que tienen un sendero de precios para invertir. Y sobre todo, los hogares y las pymes
lo que hubieran tenido es dos cosas. Primero, saber que les va a ir subiendo los servicios públicos, no de la noche a la mañana, sino que va a ir subiendo particularmente cuando se reactive la economía. Hoy el gas sería 33% más barato, la luz sería 65% más barata. ¿Coincidí con el diagnóstico que hizo la semana pasada Roberto Labaña, que si el gobierno no escucha, no rectifica rumbo, esto termina mal? Que es una receta que hemos visto, por eso a mí me llama la atención que no seamos más capaces de discutir qué es lo que está pasando en la Argentina. Bueno, pero el gobierno no, está claro que no quiere discutir. Está cada vez más encerrado, para mí está cada vez más encerrado. Coincidimos en eso, que el gobierno no quiere. No tengo ninguna duda. Mira, es un gobierno que cuando uno viene, inclusive con ansias de colaborar, con una idea distinta, con un diagnóstico distinto, lo que hace es encerrarse y decirte no. Eso está claro. Bueno, de hecho no te dejaron participar en la interna. Sí, pero la interna para mí la interna es anecdótica. ¿Qué quiero decir con la interna? Pero es simbólico, digamos. No, pero está claro eso, pero lo que yo quiero decir es, a mí interno en interna, yo ya hice, esta es la tercera campaña donde digo lo mismo, hago propuestas, hago un diagnóstico del Estado. Interno en interna es el vehículo por el cual uno manifiesta qué es lo que cree en determinado espacio. Yo creo que como tenemos que discutir el Estado, cuanto más grandes sean los vehículos políticos, mejor es, porque tienen más representatividad. Entonces yo creo que a Argentina le conviene tener 2 grandes partidos, 3 partidos que sepan no descalificarse, que sepan discutir con rigurosidad, defendiendo sus ideas, pero que sepan discutir y acordar algunas cosas, porque tenemos esto de que tenemos un Estado que tiene mucha plata. Vos podés decir, mira, en los últimos 56 años Argentina tuvo déficit 50 de los 56, pero vos podés decir, mira, tenemos déficit porque tenemos poca plata, pero ahora hay mucha plata en el Estado, mucha plata, entonces está mal utilizada. Martín, está claro que es una elección legislativa, pero ¿se plebiscita el gobierno nacional en esta elección? Claro, en todas las políticas al menos. En toda elección legislativa yo te diría que se plebiscita toda la política, principalmente la del gobierno nacional. O sea, pero se plebiscita también la seguridad, por ejemplo, lo que estamos viendo que está pasando en el sur, se plebiscita lo que pasó hoy en San Cayetano, todo este tipo de cuestiones que estamos viendo. Se plebiscita todo, y yo diría que también se plebiscita el pasado. Porque también el pasado es muy reciente. Entonces yo diría, ¿cómo se aproxima la gente a una votación? Con la angustia que tiene, la angustia de la inseguridad, la angustia económica, porque es cierto, es la ausencia de futuro y una campaña donde no se discute cómo se resuelve el tema económico. Esto está mal, sí, claro que está mal, pero ¿cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cómo lo discutimos? ¿Qué es lo que tenemos que acordar? ¿En qué nos podemos poner de acuerdo? Yo creo que eso aliviaría. Yo, humildemente, pienso que la tesis de Durán Barba de no hablar de economía, a la gente que está angustiada le es una catástrofe. Bueno, ahí están también los números de distintas encuestas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde la gente más sufre. Porque el gobierno esconde los problemas, vos decías del pasado, por algo. Hoy la expresidenta, a quien el gobierno quería sacar de la cancha, está encabezando las encuestas. También ese es un dato de la realidad. Me parece que si el gobierno se niega a hablar de la realidad que lo está sufriendo hoy, bueno, me parece que hay ganancia de otros también. Yo creo que hay un doble problema. Primero es negarse a discutir la realidad y lo segundo hacer futurología con el resultado. Yo veo al jefe de gabinete que dice... Sí. Es una expresión minoritaria, saca 33, pero si lo trasladas al país es 13, y el ministro de Interior que dice son 15 municipios. Lo primero que me gustaría es que estén abocados no a hacer futurología con el resultado del domingo, porque para eso es que le preguntamos a la gente, no nos tenemos que adelantar a lo que nos va a decir la gente. Y yo creo que ese es un problema grave, es una subestimación. Vos decís, vamos a una elección de medio término, a unas pasos, va a ser 2 etapas. ¿Qué tenemos que hacer? No adelantarnos con encuestas, ni con futurología, ni interpretaciones. Esperemos a ver lo que dice la gente. ¿Vos ves un gobierno ineficiente, que no sabe a dónde va, o que por el contrario sabe muy bien a qué sectores, como se ve claramente, beneficiar y quiere solamente enfocarse en el sector y a los demás que los parta un rayo? No, yo veo un gobierno que, producto de cerrarse, tiene la aproximación a la realidad que le dan sus experiencias, las experiencias de los miembros del gabinete, que es más endogámico, que es más cerrado, entonces se pierde de nutrirse de visiones distintas, de otras sensibilidades, de otras experiencias. Pensemos que la ciudad de Buenos Aires, otra vez, comparte los medios nacionales, es muy importante, tiene un peso político, pero son 200 kilómetros cuadrados, 203 kilómetros cuadrados del distrito más rico del país. Esa es la experiencia del gobierno nacional. Es una experiencia a la cual le faltan matices. Entonces, la aproximación a los problemas está detenida de eso, está detenida de... Yo, al revés que Durán Barba, yo creo en la ideología es cómo interpretas al mundo, por dónde empezás a resolver los problemas. Entonces yo creo que hay un barniz ideológico, pero después creo que crecientemente lo que hay es un problema de praxis.
Porque otra vez hay un montón de cuestiones que tienen otra manera de abordar. Praxis. Es que hay cuestiones. Lo de las tarifas es un ejemplo. Hay alternativas. Lo que pasa es que si te encerrás y no las discutís... Vos decías recién, es un Estado, un gobierno que tiene para gastar mucha plata. Sin embargo, le saca las pensiones a los discapacitados. Recién estábamos viendo lo que pasa con sectores más desposeídos, no le llegan, lo decía Verónica Magario, ni para los comederos. ¿Dónde van entonces ese dinero? Bueno, ¿Los beneficia solo a un sector? Pero mira, esas son las cosas que tenemos que discutir. Yo digo que la corrupción es el grado... Pero la corrupción es el grado penal de la inmoralidad. Pero cuando vos gastás en cosas que no tenés que gastar y no le llega al que le tiene que llegar, es inmoral. Entonces, si vos haces una dirección para bicicletas, te estás equivocando. Pero en la ciudad de Buenos Aires, que tenés una desigualdad muy grande, que tenés problemas sociales en el sur gravísimos, vos estás gastando 1.800 millones de pesos para cambiar la traza de la Ilia. 2.800 millones de pesos para hacer unos Juegos Olímpicos, 1.300 millones de pesos para hacer un centro de convenciones que después cuando lo concesionás, se lo concesionás a la misma empresa que gana siempre todo, que es Cirsa. Y necesitas, por el monto del canon, necesitas 380 años para recuperar la plata. Eso es todo inmoral. La peatonalización de la calle Corrientes en estos momentos también son 48 millones de pesos por cuadra. Andá a ver el Durán, andá a ver... Sí, o los sectores más bajos de la sociedad del sur, ¿no? En caso de ser electo diputado, Martín, igual irías al Congreso Nacional. Yo he escuchado muchas propuestas tuyas y mucho de preguntas que te vienen haciendo en torno a lo municipal, pero la agenda que vas a tener es otra, es la nacional. Pero perdón, yo cuando lanzamos las propuestas nacionales... Las hicimos Carla Carrizo y yo, y las propuestas locales las hicieron Débora Pérez Volping y Roy Cortina. Por eso, te pregunto concretamente, si sos electo diputado, ¿vas a integrar el bloque de Cambiemos dentro, digamos, como interbloque, dentro del radicalismo? Nosotros vamos a tener nuestro bloque con independencia. ¿Que no va a ser el radical de Mario Negri? No. Ah, bueno, entonces... Va como evolución. Ese bloque de evolución, ante una propuesta de reforma laboral, concretamente una reforma de la ley de contrato de trabajo que permita, por ejemplo, lo que el gobierno dice, agilizar contrataciones y desvinculaciones, el comer y descomer del viceministro de Trabajo. ¿La votarían a favor o en contra? Pero es un error conceptual. Es un error conceptual. Mira, en la Argentina, siempre que discutimos flexibilización laboral, la discutimos porque no hay competitividad. O sea, votarían en contra. Sí, pero... tenemos que discutir otra vez. Tenemos que discutir... Te tiro 3 o 4 porque me interesa la opinión. Primero, todavía no hay contenido de esa ley. Entonces yo no te puedo decir que voto en contra y que voto a favor. Lo que sí te quiero decir es que el diagnóstico de que Argentina no tiene competitividad porque los trabajadores tienen muchos derechos es equivocado. Perfecto. Con eso es equivocado. Con eso me doy por conforme. Exacto. Ahora, no hay contenido de la ley. Lo mismo que la reforma provisional. No hay contenido en un país que discutió 7 reformas del sistema provisional en 25 años sin un número. Suba de la edad jubilatoria tampoco valería. Por eso, otra vez, sin un número no sabemos... Mira, nosotros discutimos. La Argentina discutió en el 94 la privatización del sistema. Se le pidió plata a las provincias para financiar la transición. Después, una reforma jubilatoria de moratoria en el 2007. Después, la vuelta a la estatización. No le devolviste la plata a las provincias. La Corte te dijo que se la devuelvas. En el medio hiciste otra moratoria y después la reparación histórica. Sin un solo número. ¿Me permitís? Tenemos que ir a una pausa. Después de la pausa termina de hacer la pregunta. Una pausa. Pausa y seguimos con Martín Lustó.